En nuestra nueva serie de sermones, Construyendo un Hogar Piadoso, usted sabe, nos hemos dedicado a explorar ciertos aspectos de la vida piadosa, y fue por esto que en nuestros primeros mensajes abordamos temas dedicados a establecer los fundamentos a esta edificación en el hogar. Posteriormente, en un segundo segmento de mensajes mucho más amplio, nos dedicamos a explorar la gracia del dominio propio y sus vastos dividendos a la vida de piedad. Y en dichos mensajes enfatizamos que si como padres fracasamos en cultivar una vida de dominio propio en nuestros hijos, dijimos, no será imposible poder ver desarrollado cualquier otro aspecto de la vida de piedad en ellos. No será imposible. Porque aprendimos que el dominio propio no es solamente un muro de contención, sino que también es como una puerta de acceso que le permite la entrada a cualquier otra forma de virtud piadosa, a cualquier otra cualidad espiritual que como padres deseamos ver formadas y desarrolladas en la vida de nuestros hijos. Y uno de esos primeros aspectos que naturalmente germinarán en todos aquellos que han aprendido a vivir bajo el predominio de los principios escriturales de la palabra de Dios es una vida de pureza sexual, tanto en la etapa de soltería como en el matrimonio. Este es uno de las primeras virtudes que se desprende de aprender una vida bajo el dominio propio. Esto lo vimos ya en un par de mensajes anteriores. Y un segundo aspecto, el cual consideraremos en esta hora, es que de manera natural comenzarán a gestarse, a producirse una vida fiel, una vida de fidelidad. Cuando algún creyente no conduce su vida por sus impulsos, ni por sus emociones, ni por sus deseos, sino por los principios de la palabra de Dios que nunca cambian, lo que eventualmente pasará con ese hombre, con esa mujer, es que no solamente comenzará a desarrollar una vida de pureza sexual, sino que también comenzará a transformarse en una mujer, en un hombre fiel. Comenzará a desarrollar una vida de verdadera fidelidad, un hombre fiel, una mujer fiel. Nuestro mensaje para esta hora lleva por título Desarrollando una vida de fidelidad. Hermanos, cuando hablamos de fidelidad en la vida de los creyentes, lo que estamos haciendo es tocar una de las fibras más profundas de la verdadera vida piadosa. Estamos tocando uno de los aspectos más fundamentales, que esas virtudes que con mayor tesón hermosean la vida de los creyentes. Porque la fidelidad no es otra cosa que imitar el carácter de Dios. Es convertirse en un reflejo mucho más claro de las virtudes de Dios y de una de las virtudes más consoladoras, más reconfortantes halladas en su persona, su fidelidad. Vamos a ver algunos textos de la palabra que nos enseñan con claridad que nuestro Dios es un Dios fiel. Solamente le invito a que los escuchen. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 89:8. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmo 119, versos del 1 al 2. Y esta es una invitación a alabar a nuestro Dios, porque Él es fiel. Dice, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros. Su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 138, versos del 1 al 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esta virtud de Dios, mis hermanos, nos habla a todos y cada uno de los que estamos aquí de su suprema confiabilidad. Que Dios es un Dios confiable. De su suprema cualidad, de donde podemos derivar el más profundo de nuestros descansos, de donde podemos tomar nuestra más profunda tranquilidad,
donde podemos esperar con toda seguridad y paz en sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios confiable, porque Dios es un Dios fiel. Pero por otro lado, mis hermanos, su fidelidad es también una temible amenaza a los pecadores impenitentes. Porque si el Señor es fiel, esto quiere decir que no existe posibilidad alguna de que Él pueda fallar a alguna de sus advertencias. Eso es lo que significa por otro lado. Por ejemplo, 2 Timoteo 2, versos del 11 al 13, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, esto es fiel, dice Pablo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice Pablo aquí, mis hermanos? ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Si morimos por causa de Él, Él será fiel en lo que Él ha prometido. Viviremos con Él. Si sufres por causa de Él, será igualmente fiel a lo que Él prometió. Reinarás con Él. Pero si por otra parte, viene el aspecto negativo de esta misma virtud, le negamos, Él tiene que permanecer fiel a sus advertencias. Dice, también nos negará. Si fuéramos infieles, dice Pablo, Él no puede cambiar lo que ha dicho. Él permanecerá fiel a sus advertencias. Eso es lo que está diciendo aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a sus palabras. Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él negó algo malo a aquel que le desobedece, Él permanecerá fiel. Por esto decimos, mis hermanos, que su fidelidad es una fuente de descanso a todos los creyentes, pero también una temible amenaza a los incrédulos, porque Él será fiel también a sus advertencias. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, en el loci de la teología sistemática, esta virtud de Dios es un atributo comunicable. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que este es un atributo que puede ser cultivado y desarrollado en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así Dios nos facultó, porque Dios nos lo compartió. Por tal motivo, hermanos, hermanas, Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos en esta cualidad. Dios espera que como cristianos y miembros de su cuerpo espiritual comencemos a reflejar cada vez más y más y más las características que distinguen al hombre fiel, a la mujer fiel, al siervo fiel, a la sierva fiel. A Dios, hermanos, le interesa que seamos hombres fieles, mujeres fieles. A través del Antiguo Testamento podemos observar que Dios siempre se sirvió para la obra de su reino de hombres fieles y de mujeres fieles para llevar a cabo su voluntad. Solamente de esto se sirve. Por ejemplo, en 1 Samuel 3:19 se nos dice que Samuel fue un profeta fiel de Dios. En Génesis 39 se nos comunica que José fue fiel como mayordomo sobre la casa de Faraón. Y Dios puso sus ojos sobre José. En Números 12 nos dice que Moisés fue fiel sobre su casa. Esther también fue una mujer que arriesgó todo por permanecer fiel a Dios y a su pueblo. Jeremías fue fiel como profeta también y desde su juventud, dice la palabra. Daniel también fue reconocido como otro siervo fiel al que el Señor usó. Hermanos, hermanas, a Dios le interesa que cada uno nos convirtamos en personas fieles, fieles en todos los aspectos. Y le hago una pregunta. ¿Por qué Dios ama y desea que nos convirtamos en hombres y mujeres fieles? Simple, hermanos. Porque Él es fiel. ¿Por qué en 2 Corintios 9 Pablo dice que Dios ama al dador alegre? Porque al convertirnos en fieles dadores, ¿qué es lo que está pasando? Él se ve a sí mismo reflejado en nosotros. Porque Él es un Dios que siempre da. Que da alegre, que da en abundancia, que da con alegría. Y cuando nosotros imitamos esta característica de Dios, Dios ama lo que ve. Porque se ve reflejado a sí mismo en nosotros. Sin embargo, hermanos, hablando de esta virtud que Dios ama ver en todos los creyentes,
debemos reconocer que esta virtud es conocida como la painita de las piedras preciosas. Y esto por su escasez y por su rareza en el mundo. Es un asunto raro. Esta joya llamada painita tiene el récord Guinness porque es la gema más rara del mundo y solo hasta 1959 se tenían 2 ejemplares de esta piedra preciosa. 2 ejemplares en el mundo. Y igualmente sucede con la fidelidad, mis hermanos. La fidelidad como virtud es una de las joyas más raras, una de las joyas más extrañas y escasas entre los hombres, entre las mujeres de hoy en día. Esta virtud en nuestros días, mis hermanos, no abunda. No abunda. Si usted mira a su alrededor, no hay muchos ejemplares. Esta virtud es tan escasa y extraña como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Donde dijo Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dando a entender con esto, mis hermanos, que una mujer virtuosa no es fácil de encontrar. Es una rareza, es algo difícil. No las hay en abundancia, no las hay. Así también podemos afirmar, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Un hombre fiel también es una rareza en nuestros días. El pastor bautista Greg Nichols, haciendo un estudio exhaustivo de los creyentes fieles encontrados en la Biblia, descubrió que todos ellos poseían al menos las siguientes características que le voy a citar. Hombres fieles en la Biblia contenían cada una de estas características. Decía que él, que pudo observar autonegación, ¿no? Dominio propio, temor de Dios, amor por la verdad, preocupación genuina por otros, control de la lengua y una visión entendida de los tiempos. Estas virtudes constituyen a un hombre fiel, de acuerdo a lo que observó el pastor bautista. He aquí, mis hermanos, la combinación de características que se requieren para poder cultivar verdadera fidelidad. Se requiere de autonegación, temor de Dios, amor por la verdad, preocupación genuina por otros, control de la lengua y una visión entendida de los tiempos. Cada una de estas virtudes, mis hermanos, combinadas, entrelazadas, dan como resultado una vida fiel. Por tal motivo, mis hermanos, no es de extrañarnos porque hay tan pocos ejemplares de hombres fieles y de mujeres fieles en nuestro tiempo. Verdaderamente, hermanos, la fidelidad es una joya extraña, rara, difícil de encontrar en nuestros días. Así que lo que queremos hacer en esta hora, mis hermanos, es responder una sola pregunta muy sencilla. ¿Qué es la fidelidad? O dicha de otra manera, ¿en qué consiste la virtud de la fidelidad? ¿Qué es lo que constituye al hombre fiel, a la mujer fiel? Según las Escrituras. Para poder comprender su significado, mis hermanos, pero especialmente la profundidad de esta virtud, necesitamos responder a esto. Así que lo primero que haremos es contrastar el lado opuesto de su concepto, es decir, lo que no es. Será mucho más fácil. Y posteriormente vamos a dar un ejemplo para ayudarles a entender mejor esta cualidad. Bien, ¿qué es lo opuesto a la fidelidad? ¿Qué es ser una persona infiel? Una persona carente de fidelidad es una persona incierta. Es una persona mentirosa, es un farsante, es una persona deshonesta, cambiante, inconstante, no confiable. Esto podría ayudarnos a entender algo acerca de su significado. Sin embargo, mis hermanos, puede ser que alguno desprecie la mentira y además sea una persona honrada, sea una persona honesta. Puede ser aún también incapaz de hacer algún mal en contra de los hermanos, como todos nosotros. Pero aún con todo y esto, mis hermanos, puede estar muy lejos de ser catalogado como una persona fiel. Pero usted dice, ¿cómo? ¿Cómo podría no serlo? Una persona honesta, honrada, que es incapaz de hacer algún malo a los hermanos, ¿cómo no podría ser una persona infiel? Usted dice, pues yo creo que una buena persona que es honesta debe ser fiel. Eso no es verdad, hermanos, eso no es verdad. Porque todas estas virtudes, hermanos, pueden coexistir en alguno o en alguna persona ausentes de fidelidad. Y usted se pregunta, ¿pero cómo? Bien, una persona puede ser muy honesta,
Puede ser una persona muy honrada e incapaz de querer dañar a alguno. Sin embargo, puede no ser confiable. Hay personas que pueden ser tan honestas, que pueden ser tan honradas en el sentido estricto de que no quieren dañar a nadie o lastimar a alguien o aprovecharse de alguien. Mas aún con todo esto, hermanos, no podemos confiar en ellos. ¿Por qué? Porque son descuidados, porque son olvidadizos, porque son personas que no honran sus compromisos o simplemente porque son despistados. Todas estas cosas los descalifican. Por más honesto y honrado que sea, automáticamente se descalifica. Porque para ser realmente confiables, hermanos, porque para ser verdaderamente hombres fieles, la virtud que se desprende de la fidelidad es ser confiable. Y si no eres una persona confiable, la falla está en la fidelidad. Hermanos, usted puede confiar una tarea, una responsabilidad, un ministerio a un hermano o a una hermana, cual no hay duda de que es honesta, que es amable, que es estudioso de la palabra, un buen cristiano, una buena cristiana. Pero tan pronto ponga un deber en sus manos, hermanos, descubrirá que no son confiables. La fidelidad que estamos tratando de escribir, mis hermanos, es esta combinación de saber combinar fidelidad con honestidad, fidelidad con honradez, fidelidad con compromiso, fidelidad con trabajo, fidelidad con responsabilidad. Esto constituye aquel que es confiable. Pero usted puede escoger una buena persona de aquí, a la que a usted le guste. Esta persona es amable, es buena, es dedicada a su estudio. Pero tan pronto ponga un ministerio en sus manos, al cabo de un tiempo dirá, no lo está haciendo como debería, está fallando. Sí, serán personas amables, serán buenos cristianos, honestos, nadie lo puede negar, mis hermanos, pero no puedes descansar en que asumirán su cargo con fidelidad. Muchos pastores sufren la crítica, y no descarto que entre ellos me cuente, que ante su exhaustivo desgaste en el ministerio, él debería delegar responsabilidades. Porque después de todo esto es una característica de un líder, y esto lo es. Pero ¿qué dijo Pablo a Timoteo, mis hermanos, en 2 Timoteo 2, 1 al 3? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres honestos de buen corazón. No, eso no dijo. Esto encarga a hombres que ya tengan muchos años en la iglesia. Esto encarga a hombres que quieran servir. Esto encarga a los buenos cristianos o a las buenas cristianas. No, eso no fue lo que dijo Pablo, hermanos. Pablo no dijo ninguna de estas cosas. Él dijo, esto encarga a hombres fieles. Porque ser honesto no es lo mismo que ser fiel. Ser buen cristiano no es lo mismo que ser fiel. No es lo mismo, hermanos. Esto está en un escalón más allá de la regla común del cristiano de hoy en día. El ministerio es duro. Es sufrido, desgastante, a veces te enferma, otras veces te aplasta, otras veces te hace llorar, te pone a ti y a tu familia en el ojo del huracán. Las presiones ministeriales son abrumantes y el acoso mental de Satanás difícilmente te dan tregua. Pero aún así, como ministros, mis hermanos, no podemos ceder la tentación de querer encargar al buen hombre, a la mujer honesta, dedicado, la responsabilidad de algún ministerio. Pablo está diciendo, esto no se puede hacer, solamente cumplirá el requisito aquella mujer, aquel hombre que es fiel. Porque se requiere más que eso, mis hermanos. Se requiere más de ser un buen hombre, de ser una buena mujer, de tener muchos años en la iglesia, de tener siempre su devocional. Se requiere de hombres y mujeres fieles. Porque de no ser así, ¿qué es lo que pasará? En el mejor de los casos tendremos a un hombre, a una mujer que ante un poco de tensión, de presión, de crítica, ¿qué hará? Abandonará el ministerio. Tendremos a un hombre, a una mujer que por amor a su comodidad difícilmente podrá ser dedicado, difícilmente será disciplinado, no estará dispuesto a sufrir las penalidades del ministerio. Que tan pronto el ministerio le haga ver que este es un llamado a sufrir, a sacrificarse, a morir a sus propios deseos, a su propia vida y vivir para otros, renunciará. Tendrá un arranque de caballo y parada de burro, como decimos a veces. Esto en el mejor de los casos, hermanos, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos,
Usted sabe lo que posiblemente puede pasar al colocar a alguien en un puesto de liderazgo con ligereza, al imponer manos con ligereza. Muchos de ustedes han conocido líderes autoritativos, abusivos, perezosos, ávaros, amantes de sí mismo y del dinero, mentirosos, engañadores, manipuladores. Y en ambos casos, mis hermanos, encargar algún ministerio a un hombre, a una buena mujer, a una mujer honesta, a un hombre de muchos años en la iglesia, traerá daños a la iglesia, mis hermanos. Si es carente de fidelidad, traerá mucho dolor, confusión, sufrimiento. Por esto dice Pablo, encarga a hombres fieles, porque será como morder un hielo con un diente roto, hermanos. Será querer ganar una carrera con un pie desconyuntado, poner a un hombre así, a una mujer así. Esto es lo que dice Proverbios 25:19. Como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el hombre infiel en el tiempo de angustia. ¿Qué nos dice Salomón en este texto, mis hermanos? ¿Qué nos dice especialmente del hombre infiel? Nos dice que no se puede confiar en una persona así. Que ceder tu confianza a esa persona es una insensatez, una locura, que tarde que temprano causará un horrible dolor a todos los que en él confiaron. Y su dolor, hermanos, causado será tan punzante como el intentar morder un hielo con un diente roto. Es lo que está diciendo el proverbista. Será tan profundo como intentar avanzar con un pie desconyuntado. No sé si alguna vez usted, hermanos, ha mordido un hielo con un diente lastimado o tal vez con caries. O no sé si alguno de ustedes se ha fracturado alguna vez un hueso. Pues así dice el proverbista, así de punzante es la locura, la insensatez de confiar en un hombre infiel. No nos sacará de apuros, no nos traerá ningún descanso, no nos proveerá de ningún alivio, al contrario, será un inconveniente, por no decir que terminará en desgracia. Por ejemplo, un error similar cometió el pueblo de Israel con el rey Jehú, quien a una edad relativamente joven comenzó a reinar, y este hombre desleal a los ojos del pueblo era visto como un hombre fiel, celoso por Jehová, pero no lo era a los ojos de Dios. Dios dijo de él, cuyo corazón no es recto delante de mí. Pero Jehú públicamente y a los ojos de los demás proclamaba sentir un celo por Jehová como nadie, pues él se aseguraba que todos pudieran ver su celo. Él dijo a Jonadab en 2 de Reyes 10:15, le preguntó, ¿es recto tu corazón como el mío? Jonadab respondió, sí, lo es. Entonces Jehú le dijo, ven conmigo y verás el celo, y verás mi celo por Jehová. Obsérvame en acción y verás lo que es un hombre celoso por Jehová. Pero al final, hermanos de la historia, vemos que él fue un asesino, un derramador de sangre que mató a cientos de siervos del Señor. Pero él se ocupaba de que todos pudieran ver su fidelidad. Otro ejemplo es Absalón. Absalón, el peor enemigo y el peor dolor de David. Este varón poco a poco se robó el corazón del pueblo. Proclamaba delante de todos su tierno interés por ellos. Se aseguraba que todos pudieran ver que él sí se interesaba en los problemas del pueblo. Él se aseguraba que todos pudieran notar que a él sí le interesaba el bienestar y la seguridad del pueblo, no como a David. Si había una necesidad, Absalón era el primero en aparecer y se publicaba para que todos supieran que él estaba ocupándose de una necesidad, cosa que el rey David no hacía. Pero hermanos, era un interés fingido. Su intención real era hacer quedar mal a David. Su intención eventualmente era derrocar a David. Y hermanos, de este tipo de personas abundan en muchas iglesias. Fingen un celo por Dios, fingen un interés genuino por las personas de la iglesia, que nadie tenga la menor duda, pero en su primera oportunidad buscará derrumbar la obra de Dios. Debemos tener cuidado de ellos y de ellas. Así que una persona confiable es una mezcla extraña entre fidelidad y honestidad, fidelidad y bondad, fidelidad y compromiso, fidelidad y constancia. Tal tener cualquiera de estas cosas, hermanos, sin fidelidad, no es sinónimo de ser una persona confiable.
Tener cualquiera de estas cosas sin fidelidad, no podemos ceder nuestra confianza, no podemos darle algún ministerio, no se le puede dar un puesto importante o posición o cualquier otro tipo de responsabilidad, porque para esto se requiere de fidelidad. Ahora, vamos a tomar nuestra definición hacia el área positiva, hermanos, de su significado. Hemos visto de manera clara lo que no es la fidelidad, lo que es una persona fiel, y ahora vamos a ver lo que sí es la fidelidad. Cuando decimos, él es una persona confiable o ella es una persona fiel, ¿qué es exactamente a lo que nos referimos, hermanos? ¿Cuáles son esas marcas visibles que nos convencen que dicha persona posee tan loable virtud? Para responder a estas preguntas, lo que haremos ahora es identificar al menos 3 marcas que poseen todos los hombres y mujeres que son fieles. 3 marcas que de encontrarlas en alguno, usted puede depositar su confianza en ese hombre o en esa mujer por dicha virtud de fidelidad. La primera marca que nos indica que podemos confiar en una persona es que podemos confiar en su prudencia silenciosa. Una persona fiel es prudente y especialmente lo es en el uso controlado de su lengua. Esto es lo que dice Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es lo que nos enseña el proverbista, mis hermanos, con respecto a estas marcas del hombre o de la mujer fiel? Que él o ella es una persona en la que nosotros podemos confiar nuestros secretos. Que una persona fiel es a aquella a la que le puedes abrir tu corazón, porque ella será o él será prudente en controlar su lengua, porque él o ella es como una caja fuerte donde no va a salir nada para que alguien lo robe. Pero en contraparte, mis hermanos, la mujer infiel, el hombre infiel, no se guarda nada. Es una insensatez confiarle a este hombre, a esta mujer un secreto. Es una insensatez confesarle alguna intimidad, alguna lucha personal. ¿Por qué? Porque nos dice, el infiel no tiene control sobre su lengua. No tiene control sobre su lengua. Nuestro texto claramente infiere que el hombre infiel es como un programa matutino para señoras. Porque sea lo que sea que esa persona escucha, al cabo de un tiempo todos lo saben. Son chismes. Ese es el problema, mis hermanos, de confiar un secreto a un hombre infiel, a una mujer infiel. El hombre infiel, la mujer infiel es chismoso, es chismosa. Pero aquellos que poseen la rara virtud de la fidelidad, dice el texto, saben guardar secretos. Saben guardar las intimidades de los hermanos. Saben guardarse las debilidades de los hermanos, las luchas de los hermanos. Pero el infiel no puede. El infiel no puede. O la mujer infiel no puede. Solo lo sabemos 2 personas. Yo y toda la iglesia. En una ocasión se reunieron 4 pastores en su junta semestral de rendición de cuentas. Y en esta ocasión el asunto a tratar consistía en confesar sus pecados, sus luchas y debilidades unos a otros. Así que empezó el primero. Bueno, yo quiero confesar que durante algunas semanas he tenido una fuerte lucha contra el alcohol. Trato de no tomar más, pero al cabo de un tiempo mis deseos por beber y beber me domina y termino bebiendo nuevamente. Necesito su ayuda, hermanos. Los pastores oraron juntos por él. El segundo pastor, con mucha pena en su rostro, comenzó a confesar: hermanos, yo también quiero confesar mi debilidad. Y mi problema es que tengo una fascinación por las apuestas. Y durante algún tiempo he visitado algunos casinos en la ciudad para apostar, así como también algunas plazas de carreras, garipeos, gallos para apostar también. Y pues esto ha afectado mucho mi matrimonio, mi economía. Necesito su ayuda, hermanos. Los pastores se reunieron, comenzaron a orar por él. Así que el tercer pastor inició con su confesión: hermano, mis debilidades son las mujeres. Por más que trato de contenerme, no puedo evitar mirarlas, porque intento no voltear, pero no puedo. Y también debo confesar que, controlado por estos malos deseos, en algunas ocasiones he visitado algunos sitios para adultos en internet. Perdónenme, me siento avergonzado, oren por mí. Llegó el turno del cuarto pastor, y mirándolos a los ojos a todos y en un tono ansioso: pastores, pues yo quiero confesarles mi debilidad. Y mi debilidad es el chisme y ya no aguanto por salir de este lugar, así que oren por mí que ya me quiero ir. Si mi debilidad es el chisme, hermanos. Es por esto, mis hermanos, que nos dice la Escritura en Proverbios 11:13:
el del espíritu fiel lo guarda todo. Así que debemos de tener cuidado a quienes confiamos nuestros problemas, a quienes confiamos nuestras debilidades, porque el peligro es que al final lo termine sabiendo toda la iglesia. Hermanos, dice la palabra, de acuerdo a lo que llevamos hasta ahora, no puedes confiar en el hombre honesto, en la mujer honesta, en el hombre de muchos años, en la mujer de muchos años, en la persona honrada, en el fiel, en el fiel, en el fiel. Es cierto que un hombre fiel sabrá guardar silencio respecto a las confesiones de pecado de algunos hermanos, pero por otro lado, mis hermanos, no es una marca de fidelidad callar cuando alguno se entera de alguna conducta pecaminosa. Ojo, este es un reajuste a lo que queremos decir, un reajuste pastoral a lo que estamos diciendo. No todo el tiempo, hermanos, callar lo que alguien sabe respecto a otras personas, no todo el tiempo es infidelidad. Porque hay en ocasiones que lo que algunos de ustedes se enteren, ser fiel sería hablarlo. Callarlo en otros contextos sería infiel. Muchas veces como miembros de la iglesia, mis hermanos, con el deseo de no violar, por ejemplo, un pasaje como este de Proverbios 11, terminamos, o sea, callándonos, terminamos violando Mateo 18. Porque usted ante el descubrimiento de ese pecado, de algo que se enteró, no quiso decir nada. No quiso pedir consejo, no quiso intervenir. Simplemente, ¿qué hizo? Guardó silencio. ¿Y qué es lo que pasará con ese pecado, hermanos? Este es un fruto de infidelidad. Esta persona en un contexto guardó silencio, eso es ser infiel a Mateo 18. ¿Qué pasará? Eventualmente toda la iglesia se destruirá. No, usted no debe de guardar silencio, mis hermanos. En estos casos usted debe de acercarse al hermano y decir: hermano, por favor, arrepiéntete y busca ayuda. O puede decir: te daré un tiempo para que hables con los pastores. Y si no haces nada, no has hecho nada, tendré que denunciarte ante ellos. Porque yo no puedo permitir que tú te conviertas en un obstáculo para que el Espíritu Santo obre en nuestra iglesia. En estos casos, mis hermanos, es infidelidad. Muchas veces Dios probará nuestra fidelidad en asuntos delicados como este. O lo puede hacer en aquellos casos donde algunos comienzan de manera sutil a causar división dentro de la iglesia. ¿Qué dice el Señor en estos casos? Guarda el secreto, ¿no? En estos casos dice que esta clase de pecados no pueden ser tolerados en la iglesia. Muchos de los grandes errores que la iglesia comete, mis hermanos, en el nombre de la gracia, es precisamente este: tolerar el pecado y tolerar a los que causan división dentro de la iglesia. Por experiencia he observado que ante los pecados sexuales, ante los errores doctrinales y otra clase de problemas como iglesia, somos reactivos inmediatamente. Queremos soluciones, queremos preguntar: ¿ya hicieron algo por esto? ¿Ya hicieron? ¿Qué se está haciendo por allá? Pero si hay algún pecado, mis hermanos, que es tolerado frecuentemente en las iglesias, es precisamente este. En la iglesia en general. Tolerar a los que causan división. Les permitimos desparramar sus mentiras, les permitimos dispersar sus calumnias o falsas enseñanzas. Y cuando esto hacemos, cuando esto permitimos, venimos a ser como el fiel Absalón. Como el infiel Absalón, que no tenía más que un amor fingido por el pueblo de Dios. Oh, confesamos con orgullo: cuánto amo a la iglesia. Pero si guardas silencio ante el pecado, hermano, si toleras a los que causan división dentro de la iglesia, tu amor por la iglesia no es amor. Es solamente un vicio más de tu carne, porque realmente no la amas. Sí, seguirás siendo una buena persona, porque tampoco le deseas mal a nadie. No quieres lastimar a nadie. Seguirás siendo amable y honesto en tus tratos. Sí, será todo lo que tú quieras. Pero a los ojos de Dios serás todo lo que tú quieras, menos una persona fiel. No un corazón recto, corazón inrecto delante de Él. Cuando los de Cloé fueron al apóstol Pablo a decirle que la iglesia de Corinto estaba siendo dividida, el apóstol Pablo escribió una carta a estos hermanos diciendo: hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay división entre vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pablo no estaba entrando en el chisme. Pablo no tomó este reporte como un chisme. Él estaba diciendo un reporte que él tenía que escuchar. Hermanos, en este sentido es lo que estamos hablando. La iglesia deben de ser los ojos de los ministros, porque ustedes muchas veces se enterarán de cosas que nosotros no nos vamos a enterar, que no podemos ver. Ustedes forman parte del cuerpo, son un grupo de miembros que tienen el deber de cuidarse unos a otros y observar por si algún lobo se infiltra. Y eso no podemos permitirlo, hermanos. No podemos permitirlo.
Nada que atente contra la santidad de la iglesia, nada que atente contra la santidad de nuestra unión, nada que atente contra la santidad de su evangelio no se puede permitir, no se puede tolerar. Y lo que Chloe estaban haciendo, hermanos, al reportar esto, no era un chisme, no era pleitos. Era verdaderamente estaban luchando por la santidad de la iglesia y el nombre de Cristo y el honor de Cristo. Así que sí, usted puede confiar en el silencio de un hombre fiel, y esto debe de hacerlo, pero en otros contextos, mis hermanos, el silencio no será marca de fidelidad, no será marca de amor, ni mucho menos. Y no solamente un vicio más de una carne debilitada, fortalecida por el descuido. Así que necesitamos, hermanos, oración, necesitamos sabiduría, discernimiento para discernir estos casos. Una segunda marca de fidelidad no solo es que el hombre fiel sabrá cerrar su boca para guardar silencio, sino que también sabrá abrirla para cumplir sus promesas, cuando quiere cumplir promesas. Dice el Salmo 15:4, Jehová honra a los que cumplen sus promesas, aun cuando les vaya mal, no cambian. Dice que esta es otra marca del hombre fiel, que promete, pero si después dice, ay, creo que me precipité, ni modo, tengo que cumplirlo. Abrí la boca. El hombre cuyo corazón es fiel, cuando ha prometido algo y después de un tiempo se da cuenta que lo que prometió le perjudicará, no por eso cambia, él cumple lo que prometió. ¿Por qué? Porque él es un hombre fiel. Él es un hombre fiel, él está actuando conforme actúa Dios. Pero el infiel promete en un arrebato emocional, promete en una falla de cálculo. Y cuando se da cuenta que esto perjudicará su bolsillo, comprometerá sus planes, él se retracta y responde, dijo mi mamá que siempre no. ¿Por qué? Porque es un hombre infiel. Y repito, Dios ama a los hombres fieles, porque estos cada vez más y más se constituyen a sí mismos un reflejo de Dios, de la fidelidad de Dios. Y Dios ama lo que Él es, y Él ama verse en nosotros. Y en la Biblia, hermanos, podemos observar que existe una conexión entre la fidelidad con el cumplimiento de las promesas también. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que, hermanos, sí, nuestro Dios es un Dios que promete y que cumple, que lleva a cabo lo que habló. Esto lo vemos por toda la Biblia, porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, esto, mis hermanos, le hace digno de nuestra confianza. Y es hacia allá, es hacia esa imagen donde todos nosotros debemos ir ascendiendo con el pasar de los años. Una tercera marca de todos los que son fieles es que ese hombre, esa mujer, es un hombre, una mujer comprometida o comprometido. En el Evangelio de Mateo 25:23 dice que en aquel último día el Señor reunirá a sus fieles, aquellos que con diligencia y esmero se ocuparon en hacer lo que se les encargó hacer. Él les dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios levanta un hombre, cuando Dios levanta a una mujer fiel en la iglesia, mis hermanos, usted rápidamente notará que a este hombre, que a esta mujer, no se le debe de estar empujando para cumplir sus responsabilidades. El hombre fiel, la mujer fiel, no se le tiene que estar recordando lo que tiene que hacer. Usted notará que con diligencia y responsabilidad se ocupará en hacer lo que se le encomendó. Dice Proverbios 25:13, como un aire fresco en el día de la cosecha, es el mensajero fiel a los que lo envían. Los que han trabajado en el calor o bajo el calor del sol, hermanos, saben la sensación tan placentera que produce un viento fresco. ¿Sí? Ahorita hablando con el hermano Eliseo, me decía que un día muy caluroso, dice, desfallecía al final. Se subieron a la camioneta que los lleva de regreso y dice, gracias a Dios tenía aire acondicionado,
Pues así de placentero, dice. Así de placentero, dice el proverbista, es después de un día caluroso exponerse o sentir esas corrientes frescas. Así de placentero, así de agradable, mis hermanos, es encomendar una responsabilidad al hombre fiel. Ahora, en el Evangelio de Mateo 5:41, el Señor Jesús dijo: a cualquiera que te obligue, fíjese otro aspecto de la fidelidad, dice: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está encomendando a sus discípulos, hermanos? A sus creyentes. Que sus discípulos no solamente deben de estar listos para ocuparse en lo que se les exige o sus deberes les demandan, sino que deben de estar dispuestos a hacer un poco más, no hasta la línea, hasta donde llegan los límites de mi responsabilidad. Dice Mateo 5:41 que sus discípulos deben de estar dispuestos a hacer y dar un poco más de lo que se les exige, a dar la segunda milla. No, pero es que este no es mi departamento. No, pero es que a mí no me pagan por eso. Yo no estudié para hacer eso. Es que me piden lo que no se estipula en mi contrato. Así hablamos, ¿no? Algunos cristianos en la iglesia. No, esa es la actividad de los jóvenes. No, yo no haré eso, yo soy el pastor. Yo no tengo por qué andar haciendo. Eso le toca a alguien más, yo ya hice lo mío. Esto no es una característica de un hombre fiel, de una mujer fiel. Estos hacen sus deberes y además aportan. El día jueves que nos reunimos, hermanos, para organizar los cantos y hacer cualquier ajuste en tiempo oportuno, estuvimos hablando de hacer algunos cambios en beneficio del ministerio. Y vino a nuestra memoria que en una ocasión nosotros le pedimos a Katy que nos apoyara con solo grabar audios. Le dijimos: Katy, necesitamos tu ayuda para solo grabar audios, ¿ok? De un libro de adoración. Todo lo que tienes que hacer es grabarlos, enviarlos al grupo y nosotros en la semana tenemos la responsabilidad de escuchar. Eso era todo lo que se pidió. Y Katy así lo hizo. Pero no fue todo lo que hizo, hermanos. Y esto lo resalto porque es verdad. Sino que además de enviarnos sin fallar un solo lunes cada uno de estos audios grabados con su voz, los enviaba a una hora en la que ninguno de nosotros estaba despierto. Miren, si alguien se levantaba a las 7 de la mañana, el audio ya estaba listo. Si alguien se levantaba a las 6 de la mañana, el audio ya estaba listo. Y si alguno del coro trabaja en el campo, en el cebollín, no sé, a las 5 de la mañana ya estaba listo ese audio para escucharlo el día lunes. Y no solo eso, sino que además diseñaba una portada especial indicando el capítulo de estudio y posteriormente adjuntaba el audio. Y además de esto nos proveía una lista de todos los versículos que se citaron en dicho capítulo para que meditáramos. Nos ponían a trabajar. Así que, hermanos, cuando pensamos en delegar una importante responsabilidad a una persona confiable, ¿en quién cree que pensamos? En Katy. Y se lo pedimos y aceptó. Así que usted puede estar confiado, hermanos, en el hombre fiel. Confiado en el hombre fiel. Usted puede confiar en las promesas de un hombre fiel. Y usted puede confiar en la responsabilidad de un hombre fiel, de una mujer fiel o de una jovencita fiel. Y el desarrollar en nuestras vidas, mis hermanos, cada una de estas marcas, no solamente nos volvemos más confiables, sino que al crecer en fidelidad, lo que realmente estamos haciendo es crecer a la imagen de Cristo, mis hermanos. Es crecer a la imagen de aquel que es fiel y verdadero. A la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En conclusión, la fidelidad de Dios es una de las cualidades más loables de su persona, porque sobre esta virtud todos los creyentes pueden descansar confiadamente. Y tanto ama Dios esta virtud que hizo de ella un atributo comunicable a los hombres, queriendo decir con esto que Dios espera que crezcamos en esta gracia, que conforme pasa el tiempo reflejemos cada vez más las marcas de un hombre fiel, de una mujer fiel. Sin embargo, esta es una de las virtudes más raras, más extrañas en la iglesia de nuestro tiempo, porque no basta con ser hombres y mujeres honestos, amables, que no desean ningún mal a nadie, buenos cristianos. Más allá de esto se requiere una sólida combinación de estas cosas con fidelidad, porque la fidelidad es la virtud que nos capacita para ser personas confiables, confiables en nuestro silencio, confiables en lo que prometimos y confiables en nuestros compromisos delegados, así como Dios es. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que estas verdades nos motiven a querer ir más allá, Señor, de lo que hemos logrado como cristianos, la fuerza, la gracia que hasta aquí nos ha sostenido, Señor. Queremos verdaderamente, Señor, cultivar todas esas virtudes, Señor, que hay en Cristo, Señor. Que la marca de hombres y mujeres fieles, Señor, sea una distinción, Señor, entre tu pueblo. Oramos especialmente, Señor, por nuestra iglesia. Que nos ayude, Señor, a cultivar un corazón, una mente fiel. Que seamos fieles en todos los aspectos, Señor, así como tú eres fiel. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.